Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Entre la nieve y el sur. Bien, para los que todavía tienen dudas sobre si hubo o no acusaciones al exintendente Carámbula en su momento, sí pueden remitirse incluso a la publicación del Diario de la República del 2005. Claro que lo único que van a encontrar es acusaciones de nepotismo, pero que en la defensa también dicen que Hackenbruch había hecho lo mismo. Entonces, bueno, finalmente yo no sé si vale la pena quedarnos en esa o querer o pretender de que hoy puede ser un escenario nuevo porque está sobre la mesa el tema del nepotismo y de la ética. También de la dignidad, ¿no? Todos que a veces mismo, se reclama. Pero hay que tener cierta coherencia, ¿no? Lo que hoy está mal, hace 10 años también estaba mal, ¿no? Bien, tenías un dato para aportar, Ale. Bueno, perdón, porque a mí me encanta tanto estar con Vero, porque justamente la historia de la humanidad demuestra que es exactamente lo contrario. Lo que hoy está mal, antes no estaba mal. La esclavitud hoy está mal, antes no estaba mal. Es el avance de la sociedad que va adquiriendo nuevos valores y que felizmente eleva la mira. En lugar de sacarnos cuentas menores, a mí me parece qué bueno que hoy ese sea un tema de importancia cuando antes, históricamente, no lo había sido. El otro día me acusaron de ingenuo cuando yo decía esto. Es el avance de la humanidad. En la medida que vamos mejorando, yo creo que en líneas generales es lo que le ha ocurrido a la humanidad, vamos adquiriendo nuevos reclamos a nuestros gobernantes. Una cosa, Carlos Pose estaría designado como el otro director de ACE. Carlos Pose, para completar el directorio. Verónica le debe conocer bien, es exdirector de salud del departamento de Canelones, ¿no? Y sería el otro, el segundo de los directores políticos de ACE. Una cosa simple es que, a diferencia de lo que dice Ale, hace 10 años la campaña giraba, lo recuerdo otra vez, en cuanto al tema del clientelismo político. Había sido una de las banderas de la campaña de Carámbula, cambiar las cosas y hacer algo distinto. También lo fue del Frente Amplio en el Gobierno Central, ¿verdad? Bien. Me gustaría una vuelta por tribuna, si alguien quiere expresarse por aquí. Claudio. Sí, yo quiero hablar en realidad como frente amplista y como comunista, aclarar alguna cosa primero. La historia no puede ser olvidada, pero tampoco como frente amplista podemos jugar con el discurso de que ¿qué me vas a venir a hablar vos de ética si cuando vos hiciste algo de eso no es de izquierda, para empezar? Después, sobre lo que veníamos hablando de la institución, a mí me parece excelente. O sea, nos veníamos quejando hace tiempo largo de que había una mala gestión, de que había irregularidades. Y ahora cuando se sustituye y se nombra alguien para que ocupe ese lugar o un posible para que ocupe ese lugar, también nos estamos quejando. Tipo, bueno, no está... ojo, pero el Partido Comunista no se quejaba de Muniz. Habían algunas críticas a la... Pero que salga directamente el secretario general a discutirlo. Es más, se respaldaba a Muniz. O sea que, ¿cuál es el Partido Comunista al que hace referencia, Claudio? Yo no hice referencia directamente al Partido Comunista, sino... Es una opinión personal, además. Sino al general. Yo a lo que iba es... Sin embargo, lo que no podemos hacer es decir que cuando una cosa se cambia, también está mal. O sea, se está cambiando, creo que me parece que apostemos demos una que carta. No haya ningún tipo de vacilación ante los posibles casos de corrupción o los posibles casos de irregularidades. No se puede dar vacilación, y lo que el Frente Amplio ha hecho con Sendik, con Michel y ahora, en este caso de nuevo, me parece. Bueno, sí, podríamos volver al debate Sendik, pero es otro tema porque renunció él, ¿no? Bueno, pero no importa, vamos a no quedarnos de vuelta, sigamos hacia adelante. No, primero que nada, seguir insistiendo, lo venimos planteando hace un montón de tiempo, que el movimiento sindical, la propia Federación de Funcionarios de Salud Pública, hace tiempo que viene insistiendo en la remoción, y dentro del movimiento sindical y dentro de la Federación, los militantes del Partido Comunista son una de las listas más votadas dentro de la propia Federación, y son los propios trabajadores militantes los que han estado denunciando un montón de irregularidades desde hace muchísimo tiempo, incluso con varios dirigentes del sindicato sumariados, que han estado algunos aquí presentes por denunciar todos los problemas que han habido. Entonces, la independencia de los trabajadores a la hora de cuestionar lo que está mal y de insistir en que se debe entrar a determinados lugares por concurso,
o por sorteo, dependiendo cuáles sean las responsabilidades. Y lo que planteaba el secretario general del sindicato, pueden haber cargos de confianza que no son técnicos, que son para tareas de extrema confianza de la persona, exacto. que yo no creo que haya dificultades en si es un familiar o no. Y tal vez ahí me pongo en contra de mucha gente. Porque es una persona a la que vos le tenés que tener confianza para llegar de alguna manera, que puede ser familiar, y ahí sería parte del discurso de lo que se está hablando, o podría ser un compañero de militancia de tu propio sector político. Entonces, ¿cuál sería la discusión? De que yo acomodé a dedo a un amigo mío, que no es familiar, o que acomodé a un familiar al que le tengo confianza. Y en muchos casos, tal vez al que... Bueno, eso es uno de los puntos que más complejizan el tema, justamente. Claro. Pueden Amigos, favores políticos o familia, Entonces, podría ser lo mismo. la discusión es si tienen que existir los cargos de confianza Claro, o no ¿qué tienen. Yo creo que los cargos de confianza, que son los que terminan, son de extrema confianza, deberían ser. Los otros son todos esos otros cargos que no tienen porque son designados como de confianza, pero que no son de confianza, que son los administrativos, los secretarios y todo lo demás que tienen que ser por concurso. Claro, habrá que ver si vale la pena hacer algo que aplique a todos en general o en el caso a caso, ¿no? En el estudio de cada cargo y cada... Y una última cuestión que tal vez no se entendió bien cuando lo dijo el secretario general, pero que lo ha repetido el sindicato hace muchísimo tiempo. En la mayoría de las intendencias no se hace concurso de oposición y mérito, ni siquiera sorteos, y en las pocas que él lo hace, por eso él dice que si hay una ley, se tiene que cumplir y toda la tiene que cumplir, se hacen secretos y solamente se enteran la persona que vos querés que gane el concurso o el sorteo. Entonces, que el movimiento sindical lo ha denunciado tanto en las intendencias como en todos los ámbitos del Estado. Sí. Yo me cuestiono quién no puede celebrar la decisión del presidente. Yo creo que no hay un uruguayo que no celebre la decisión que tomó el presidente. Es indiscutible, es lo que había que hacer. Yo celebro que Tabaré actúe como presidente de todos los uruguayos y no que muchas veces se deje influenciar por su partido, al cual pertenece. Porque creo que muchas veces hacen que él tome la decisión que no es correcta. Y por otro lado quiero señalar otro punto, que no nos olvidemos que muchas cosas que han salido a la luz y otras que están por salir se han logrado mediante la investigadora que se votó en el Parlamento. Por supuesto. Yo me pregunto, ¿cuántas cosas habrán para salir a luz todavía de un montón de organismos del Estado y que no podemos investigar? Que ojo, yo no lo digo para sacar rédito político, yo lo digo porque a mí de verdad me interesa corregir las cosas que están mal en el Estado. Y qué mejor forma que está demostrado que votando a las investigadoras en pos de, bueno, esto está mal, mirá, está mal, el presidente se dio cuenta, lo removió. Bueno, ese es el camino que hay que tomar de ahora en más, y creo que eso lo hacen las personas que piensan en verdad como estadistas y en el país y no partidariamente en beneficio propio. Muy bien. Me parece que hay una confusión acerca de la ley, del proyecto de ley de Pedro, que tiene que ver con... Se está diciendo que, de acuerdo a la ley, en caso de ser aprobada, no podrían estar en una oficina, en una repartición, dos primos. No, si es por concurso, sí. No, dos primos que sean primos del jerarca, entiéndase. Porque ahí sí que correríamos un riesgo que además incluso afectaría las libertades de las personas. ¿Se entiende? No, pero creo vos, que está claro, como jerarca, lo dice la ley, lo dice el proyecto, como jerarca, vos no podés designar ni hasta cuarto grado de jerarca. Pero a ver, mañana la calle Pou es presidente de la República y puede haber 4 primos que son de carámbula, para seguir con el tema. Claro. No son... No es un tema de apellidos repetidos porque sí. Claro, pero sí. No, pero lo que vos no podés designar es a tu gente, a tu familia, papá. Eso, papá. Y lo que no hace falta proyecto de ley ninguno, porque ya está en normas y en decretos, es como subalterno. Y no se cumple. O sea que, no, lo digo porque muchas veces se reclaman más leyes en muchas áreas, ¿no? Claro. Y a veces no se cumplen ni siquiera las que están. La JUTEP tiene trabajo, bastante. Se le adelantó el presidente ahora. Bueno, por eso, se le adelantó el presidente en algunos temitas, pero no son los únicos en lista. Dejamos este tema por ahora y vamos a retomar el caso de la niña que logra pasar de grado, bueno, que en principio por un recurso de amparo estaría pasando de grado por una decisión de un juez que ha generado bastante revuelo. Desde la educación se considera que se está judicializando
un área que además se supone tiene autonomía, o sea que se estaría cuestionando la autonomía técnica también de los docentes. Bastante revuelo. Además está cuestionado desde distintos ámbitos hasta dónde de verdad se puede judicializar un tema de educación y cómo procedió el propio juez, si tomó los peritos, si contrató peritos nuevos, si se guió solo por una parte, mucha cosa en la misma bolsa. Lo que no habíamos tenido hasta el momento es en realidad la palabra de la familia de la niña. Tenemos un móvil en vivo en este momento nosotros con el abogado de la familia de la niña, el doctor Bruno Rivero. Bruno, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Si me permite voy a hacer algunas preguntas básicas, pero es como para ir poder formar el rompecabezas. Las primeras cosas que saltaban en este caso es se pasó por alto la vía administrativa que tiene en realidad cualquier padre, madre, para cuando estás disconforme con una resolución de la maestra de repetir, por ejemplo, puedas apelar, pero siempre por el camino administrativo. Se decía que se sortearon ese camino y que fueron derecho a plantear el recurso de amparo. ¿Eso es verdad? No, eso no es verdad. En realidad las vías administrativas o los caminos previos a llegar a la instancia procesal del proceso de amparo se cumplieron. Cuando los padres toman conocimiento de esa decisión del colegio, lo primero que hacen es conversar y transmitirle esa decisión al equipo multidisciplinario que había atendido a la chica, que son quienes les dicen que no, que en realidad ellos no comparten esa decisión y que sería perjudicial para la niña que repitiera, que ella estaba en condiciones de pasar de año. Pero ese equipo multidisciplinario no es de la institución, es privado, es particular de la chica, digamos. Correcto, el equipo multidisciplinario es el que acompañó a la niña durante todo el año, en coordinación con el colegio también, integrado por una psicomotricista, una maestra especializada y una psicopedagoga. Acompañaron a la niña durante todo el proceso escolar. Y bueno, fueron ellos, en su calidad de técnicos, quienes les dijeron a los padres, no, miren, lo mejor no es que repruebe, lo mejor es que pase. Entonces, imagínense ustedes como padres si hay una opinión técnica que le dicen, es perjudicial para su niña que repruebe. Lo mejor es que pase de año para seguir superándose y continuar su trayectoria educativa. Frente a eso y con ese dictamen es que ellos concurren primero al colegio, sí, en donde el colegio decide mantener y respaldar su decisión, opinión. Sí. O sea, respaldar a la maestra que fue luego la que van decidió. Por supuesto. Y luego concurren a las autoridades de primaria, quienes también respaldan la decisión ya tomada, indicándoles que además ya no tenían nada que hacer. Es decir, que los caminos previos se cumplieron. La primera instancia no fue llegar a un proceso judicial, sino que se intentó una vía del diálogo para ver si era posible revertir esa decisión que ellos entendían perjudicaba a su niña. ¿A qué autoridades de primaria se presentaron ellos después de haber...? A la inspección de primaria. A la inspección de primaria. Y ahí les dicen, no hay más nada para hacer, la decisión está tomada y la respaldamos. La decisión estaba tomada, la respaldaron y además por el tiempo en que se encontraban a mitad de diciembre ya no había otra cosa era el recurso. Bueno, o sea que desestimemos entonces una de estas informaciones que circulaban y es que no se habían seguido los caminos administrativos. Así es. Bien. El juez de alguna manera no pidió ninguna información extra, se basó únicamente en la información de del equipo multidisciplinario que atendía a la chica. Bien, nosotros como abogados lo que hacemos es, cada parte tenemos la carga de acreditar los dichos o los hechos que nosotros decimos. Entonces, y de acompañar la prueba, por supuesto. Entonces, la prueba que nosotros acompañamos fue un informe por escrito de un neuropediatra, así como declaraciones testimoniales de la maestra especializada, de una psicopedagoga y de una psicomotricista, así como también citamos a la maestra y a las autoridades del colegio. La contraria solamente aportó como declaración el testimonio de la maestra. Yo entiendo que el juez no estaba obligado a pedir una pericia si entendía que era suficiente con el testimonio la prueba de la maestra. Que surgía de Obrados. Claro, pero además hay que tener presente también
que en estos juicios contradictorios somos dos partes, donde el juez es un tercero imparcial y no puede suplir la voluntad de las otras partes. Entonces, nosotros presentamos el caudal probatorio que entendíamos respaldaba nuestra posición. Y la contraparte, si lo hubiese estimado necesario, pudo haber solicitado una pericia, haber solicitado informes a primario o llevar otros testigos. No fue el caso y entendemos que por eso la prueba que se valoró es la que llegó a tal conclusión. Bien, yo me imagino la situación tan incómoda y dolorosa que debe estar atravesando obviamente la familia cuando esto toma estado público y demás. Por suerte no hay nombres dando vueltas ni nada que sepa. ¿Hay nombres? En la sentencia que está circulando está 2 veces el nombre de la chica aparece, no está tachado. Me parece que es una cosa... Qué error, qué error. Bueno, dejemos eso de lado. Sí. La pregunta es, ¿ustedes sienten, porque me pareció que usted mismo lo planteó en algún lado, que desde que tomó estado público se está ejerciendo presión sobre la justicia por este caso? ¿Lo expresó usted o fueron los padres? Bueno, sí. Sí, yo lo entendí así lo interpreté, porque nosotros como abogados solemos no hablar de los juicios que tenemos en trámite. Nos parece que la actividad procesal nuestra se reduce a los escritos que presentamos y a las actuaciones procesales dentro de un juicio. Sin embargo, cuando desde otros sectores se saca a la luz un fallo que todavía no está firme... ¿Desde qué sectores? ¿De dónde sale ese fallo? Esa publicación, esa publicidad, digamos. No lo sabemos desde dónde sale, pero sí sabemos que la noticia tomó estado público el sábado pasado. La sentencia, sin embargo, es del 22 de diciembre y seguramente en el día de hoy o capaz a más tardar mañana el expediente pase al tribunal. Es decir, que la sentencia ya se conocía desde el 22 de diciembre. Entiendo que no es casual. Entiendo. ¿Usted cree que no es casual? Bien. Entiendo que no. Lo que se ve ratificado, además, por una solicitud de entrevista a los ministros de la Suprema Corte para conversar acerca de un juicio en trámite. Eso es lo que nos preocupó sobremanera. ¿Quién planteó la solicitud de conversación con los ministros del Tribunal de la Suprema Corte? Tengo entendido que fue por autoridades de primaria. Bien. ¿Está confirmado eso? Irupé Busetti. Habló de que se ha pedido una reunión con la Suprema Corte, no para el caso presionar, concreto, no para el caso concreto, sino pero para sí ver para cómo saber sigue. cuáles van a ser los parámetros de aquí en más. Claro. Hace minutos al mediodía confirmaba eso. Bien, el tema evidentemente es, claro, este caso y este fallo podría sentar jurisprudencia y eso dejaría entonces en confusión, ¿no? La autonomía de la educación en principio. Presionar va a decir, llamé para presionar. Abogado, Cito textual. Disculpe, ¿me escucha? Hola. Sí, la escucho. Bien. Sí, la escucho. ¿Cuáles son las opciones de respuesta que tiene el tribunal? ¿Cómo se va a resolver? El tribunal ahora lo que puede hacer es... Y el tribunal lo que puede hacer es confirmar la sentencia o revocarla. Y no hay casación, o sea que ahí terminaría. No, sí, ahí terminaría. Y por eso también nosotros estimamos que el proceso podía satisfacer las necesidades que tenía la chica porque iba a estar culminado antes del inicio del ciclo escolar. Bien. Ahora, una consulta, ¿no? Porque nosotros la mayoría de la gente no teníamos conocimiento de casos anteriores donde tal vez sí tuvieron lugar, no fueron publicitados. ¿A usted le consta que hubiera intervenido la justicia en casos referidos a la educación o a la repetición escolar en este país? ¿Cómo surge la idea de efectivamente judicializar el tema? Bueno, como antecedentes no encontré antecedentes, pero sin embargo la idea surge en atención a que si uno entiende que hay un derecho vulnerado, que hay un derecho que es exigible y que por lo tanto la única autoridad ante la cual se puede presentar una persona para hacer valer sus derechos es ante el Poder Judicial. Entonces evaluamos cuáles eran las posibilidades y la única instancia que teníamos era acudir a un proceso de amparo. ¿En ningún momento la familia dudó? Porque eso mismo que generó un poco de reacción en la gente es, un juez va a resolver sobre mi hijo o hija si repite. ¿No dudó la familia, más allá de la angustia que estuvieran pasando en el momento?
¿Fue usted que los convenció, No, digamos, acá tenemos un caso? No fui yo, ellos ya estaban convencidos, pero la familia siempre duda, como dudan todas las personas. Pero a ver, en manos de los jueces nosotros dejamos las cosas más importantes para que resuelvan. Nosotros, un juez de familia resuelve incluso la tenencia de un niño, es decir, si se queda con el padre o la madre. Imagínense, si depositamos la confianza en el Poder Judicial para que pueda decidir sobre algo tan importante, ¿por qué no podría llegar a decidir sobre esto? Sí, lógica tiene el planteo. Esa misma lógica mañana podrá ser utilizada entonces por la cantidad de personas que están viendo vulnerados sus derechos establecidos en la Constitución, que como tales son exigibles y como tales judicializables. Hasta el derecho a la vivienda, por ejemplo. Por supuesto que sí. O sea que esto podría abrir un nuevo camino de judicializaciones en torno a derechos consagrados. Y después serán los tribunales los que dirán si estamos o no estamos en el camino correcto. Sí, y sobre todo si hay recursos para poder atender tantas demandas también, ¿no? Bien, yo le agradezco mucho, doctor, por esta entrevista. ¿Y cómo sería si el tribunal ahora rechaza este recurso de amparo? ¿Cómo sería? Si el tribunal rechaza el... Si la niña va a tener que recursar, porque donde vaya tiene que recursar. La niña lo que va a tener que hacer, que es lo que tiene que hacer la familia, es acatar el fallo, sea cual sea. Exacto, entonces, sí. Si el fallo revoca la sentencia impugnada, la niña deberá volver a cursar cuarto año, eso no hay ningún tipo de dudas. Lo que se planteó acá fue una discrepancia técnica y como tal había que resolverla de alguna manera y nosotros entendimos que el camino para resolverla era acudiendo al Poder Judicial. Bien. La circunstancia de que la niña tiene ciertas dificultades de aprendizaje es clave en esta decisión de apelar a juez o no necesariamente. Porque la misma diferencia de criterio puede tenerla cualquier chiquilín, ¿no? Ante su maestra o su docente. No necesariamente. Lo que es clave acá es la contradicción en dos informes técnicos. Eso es lo clave, ¿no? Más allá de las dificultades que pudieron obtener. Lo clave es que hay una opinión en la cual los padres habían depositado su confianza, habían depositado a la niña para que pudiera ser apoyada desde aspectos psicopedagógicos, aspectos psicomotrices. Entonces, ese equipo en el cual ellos habían depositado su confianza son los que les dicen, miren, a nosotros nos parece que esta niña está en condiciones de pasar de año. Pero es contradictorio porque también dicen, depositaron la confianza en un colegio, estaban pagando un colegio. Se supone que uno deposita confianza en la institución donde vas a mandar a tu hijo a estudiar. Correcto, y bueno, pero esa contradicción había que salvarla de alguna manera. Bien. Me gustaría también dejar descartado algo que también sobrevoló algunos debates de este caso. Acá no hay discriminación alguna, no tiene nada que ver con eso. No se trata de un caso. Simplemente es una diferencia de criterios técnicos en torno a si está o no preparada una niña para pasar de año. Así es. Bien. Bueno, abogado, cuarto año, 11 años, 12 años, ¿no? 10. Perdone que no la escuché. En cuarto, la edad es... 9, 10. En cuarto es 9 años. Bien, 9 años. No está muy al tanto, quiero creer, esta chica, de todos estos debates, ¿no? Se está preservando a la niña. Y bueno, la idea de la familia es tenerla a resguardo posible, sí. No, eso... Cuanto mayor contenida esté, mejor. Naturalmente que... ¿Pensaron alguna vez que iba a adquirir esta luz pública todo el tema y que podía quedar expuesta un poco a su situación? Porque imagínese que al lugar la sentencia, o no. Cuando la niña cambia de colegio, toda la educación está un poco con los pelos de punta por esta situación. Pensamos que podía haber llegado a tomar estado público, pero una vez que la sentencia fuera definitiva. Quizás si la sentencia hubiese sido adversa, no hubiese tomado estado público. Pero pensamos que sí, que una vez conocida la sentencia de segunda instancia, el hecho podría haberse dado a conocer. Lo que no nos parecía sano era debatir sobre un juicio en trámite en los medios.
Es decir, esperar con serenidad, con calma, que el Poder Judicial actúe y, bueno, después sí, poder comentar o no comentar la sentencia. No nos parece lógico estar en esta situación en la que nos vimos forzados también a salir a hablar, porque si no... de haber tomado estado público. Exacto. Abogado, muchísimas gracias por este rato, de verdad. No, por favor, a la orden, que tenga buenas tardes. Buenas tardes. ¿Les cambió en algo la percepción después de esta conversación? ¿O siguen cada uno pensando, no lo mismo, pero de alguna manera insistiendo, por ejemplo, en el caso de Alfredo, no se puede judicializar todo? No sé quién mencionaba que cómo no se contrató un perito extra, cuando en realidad a quien consulta al juez es a la propia maestra que entiende, tiene los criterios técnicos para justificar su decisión. ¿Cambió en algo o no? ¿Qué opinan? No, a mí no me cambió en absoluto. Y me siento poseído del espíritu de Álvaro Uchaín, que se sentaba antes en esta mesa. ¿Estás poseído? Sí, hoy sí, porque leí una columna que escribió hoy, que dice educar ovejas, y entre otras cosas dice mañana, si un médico me diagnostica apendicitis, que me tengo que operar, voy a la justicia a que me cambien porque no me gusta que me operen apendicitis, entonces voy a la justicia para que determine que no tengo que operar apendicitis. Lo pone como en el absurdo, ¿no? Yo creo que, y me parece que el tema central de esto es no que cada uno tiene o no derecho a la justicia. Por supuesto tenemos derecho a la justicia. Es cómo actúa la justicia frente a determinados casos. Y me acuerdo de aquel caso de aquella mujer del interior que quiso abortar, que su expareja le puso un recurso de amparo y la jueza puso hasta un defensor de oficio al feto. ¿Se acuerdan? Aquella señora. Sí. Entonces digo, hay jueces que evidentemente... Pero eso es transversal a cualquier situación de injusticia. No, por supuesto. Lo que yo creo es que nadie niega el derecho a que uno vaya a la justicia. Lo que me parece es que la justicia tiene suficiente criterio, tiene que tener sentido común. Pretendemos una justicia que tenga sentido común, decir, señores, esto no es para la justicia, archívese y no pierdan el tiempo con este tipo de casos, como es el caso de esta chica. Ese tipo de analogía que cita Alfredo citando a Álvaro, es exactamente contraria, es exactamente al revés. El ejemplo que se usa un día sí, otro también, pero no por repetido es bueno. Ya sabemos a qué responde esa tendencia a repetir una cosa creyendo que por repetirla se va a instalar como verdad. Ya conocemos esas prácticas, la humanidad ya las conoce y yo creí que las había superado. El ejemplo es exactamente contrario. Vos no le vas a decir al médico si tenés o no tenés apendicitis. Pero si el médico, para seguir con el ejemplo, te opera y te opera mal, ahí es donde vas a la puerta de la justicia. Y eso es justamente lo que entendió esta familia. Yo estoy en condiciones de decir si era acertado o no. Vuelvo a repetirlo, no. Pero ¿saben qué? No estoy yo en condiciones y ninguno de los que estamos a varios kilómetros a la redonda, porque no conocemos la situación. Lo que sí conocemos es lo primero y principal, y es que si un ciudadano considera que sus derechos han sido avasallados, debe ir a la justicia. Del mismo modo que si te operan mal, del mismo modo que si el arquitecto te hace la casa mal, y esto no significa que el juez sepa de medicina, sepa de arquitectura o sepa más que un maestro. Bien, lo único que sigue quedando un poco vidrioso, y me gustaría que después en el próximo bloque y tal vez con nuestro siguiente invitado se pueda aclarar, ¿cuál es el derecho vulnerado en el caso de esta niña? Clarísimo. Porque diferencias de criterio, bueno, pero eso es más cuestionable. Claro, no es porque opinan que está preparado. No echando el liceo, claro, no hay colegio, discriminación, ¿no? Es bullying, es un tema de criterio. Si tú mandas a una persona a un colegio, te vas a basar por los criterios de ese colegio. Y si no te gusta, lo cambias de colegio. Claro. ¿Se entiende? Es lo que va a terminar pasando. El derecho vulnerado, que se hace referencia al avance natural, progresivo del Está negando estudiante. la posibilidad de avanzar. ¿Eso cuán claro es? Vamos a discutirlo con el propio Florit después de la pausa. Ya venimos.